Hola, bienvenidos al canal Tenchimax con información sobre el coronavirus en México y también en el mundo. Siempre tratamos de ser breve con esta información, pero no se puede porque hay bastante información. La información que les voy a poner es la más relevante hasta el momento. Vamos a ver lo siguiente. Primero, los datos a nivel mundial hasta este preciso momento. 487.648 infectados confirmados como positivos en el mundo, en el cual Italia tiene 74.386, acercándose a China con 81.782. Pronto Italia, seguramente en unas horas o el día de mañana, será el país en primer lugar con mayor casos del COVID-19. 69.197 Estados Unidos, 56.188 España, Alemania con 39.502, 29.406 Irán, 25.604 en Francia, 22.030 fallecidos en todo el mundo, donde Italia tiene 7.503, España 4.089, China 3.169, en el cual las muertes se han detenido prácticamente en ese país, Irán 2.234, 117.749 recuperados. Pero la tabla de recuperados no llega a la mitad de la tabla de infectados, que ya casi es medio millón, 487.000. Debe de aumentar, debe de ser más de la mitad, como para que se vea que en el mundo ya se está estabilizando con este tema del COVID-19. La información de México lo habíamos establecido, ya que había un factor bastante extraño de la Secretaría de Salud dando los datos positivos en México diariamente, ya que ellos confirmaban que a la 1 era la hora del corte. Sin embargo, a la 1 eran 421, cuando hace 2 días dijeron de manera oficial que eran 405. Entonces la pregunta era, ¿a qué hora hacen el corte? ¿Varía el corte de la Secretaría de Salud? ¿Eso será conveniencia de poner más casos diarios o menos casos diarios? Eso lo sabremos día a día gracias a la transmisión que hice en Tenchi Detector, el canal alterno donde monitoreamos el volcán Popocatépetl, ya que gracias a eso, desde la mañana hasta la tarde, más de 10 horas de transmisión, pudimos ver el avance en tiempo real de los datos positivos en México y pudimos establecer a qué hora hicieron el corte el día de ayer. Hoy se debe de hacer lo mismo para saber a qué hora hacen el corte el día de hoy. Mañana igual. Así podremos establecer si efectivamente a cierta hora hacen el corte para dar el informe oficial a las 7 de la noche todos los días. El resultado fue el siguiente. A las 11 de la mañana con 39 minutos del día de ayer, 25 de marzo del 2020, eran 451 positivos en ese preciso momento. Ustedes lo pueden ver, esta transmisión dura casi 10 horas en Tenchi Detector del día de ayer, para que vean cómo va evolucionando no solo la actividad del volcán Popocatépetl con el sismógrafo en tetela del volcán que instalamos y enterramos el día 6 de diciembre del año pasado, sino también el conteo en vivo y en tiempo real, donde podemos ver a qué hora cambia y determinar a qué hora hacen el corte la Secretaría de Salud. Aquí vemos que hasta las 6 de la tarde con 21 minutos ya eran 484. Aquí eran 39 minutos, casi 38 minutos antes de la conferencia de la Secretaría de Salud. 484. A las 2 de la tarde con 31 minutos, 477. Estamos aquí viendo con la fecha, con el horario, 487. ¿Qué dijo la Secretaría de Salud? Dijo lo siguiente: 475 positivos, 2.448 sanos o recuperados, 1.656 sospechosos, en el cual este número de sospechosos es importante porque este es el que va a establecer los números positivos en un futuro, en unas horas, o de los que están descartados. Aquí cometí un error. No son los que están sanados ni dados de alta los de 2.445, no. De hecho, esa es una confusión por el color verde que ponen. Normalmente
a nivel mundial, cuando ponen de color verde el número, son los que ya están recuperados o sanados. Pero en este caso la Secretaría de Salud no sé por qué opta por ese color para los que son descartados. Igual, están sanos, ¿no? Pero aquí es cuando ya debemos de poner la tabla de los que están recuperados de color verde y no lo pone la Secretaría de Salud. Entonces corrijo de nuevo, 475 positivos, 2.445 descartados, pero 1.656 sospechosos, 6 fallecidos. Esa es la información del día 25 de marzo del 2020. Ahora, ¿a qué hora hicieron el corte? Si dice 475. 2 de la tarde aproximadamente, a las 14 horas con 31 minutos eran 477. Entonces aquí sí se hizo el corte alrededor de la 1. De la 1 a las 2 y media eran 477. Ahora, si queremos establecer con más exactitud, entonces nos podemos ir al canal Tenshi Detector, buscar el video del día de ayer, ya vimos la hora, aquí está el canal, exactamente fue a la 1 o a qué hora fue. Nueve horas 31 minutos. De hecho, sonó la alerta del sismógrafo. Aquí lo podemos ver de color rojo. Esto fue casi las 7 de la... Fue a las 6 y media de la tarde del día de ayer. Muy bien, aquí cuando comenzó la transmisión, justo en la mañana, eran 444. 9 de la mañana, 19 minutos. Así es más rápido verlo. 11:35 de la mañana, 451. Adelantamos todavía más. 12:32 de la tarde, 451. 1 de la tarde eran 452. Entonces a la 1 de la tarde, a las 13 horas, no fue el corte. 467, 1 y media, 1:26 de la tarde. Fue a las 3 horas y con 26 minutos lo que estamos viendo. Minutos después, 1 y media, 1:31 de la tarde, ya eran 477. Entonces el corte lo realizaron no a una hora exacta. Miren aquí, 1 de la tarde con 30 minutos. 471. Vamos a reproducir el video en unos segundos más. Va a cambiar a 477, no 475 como dice la Secretaría de Salud. Ahora, ¿por qué me enfoco mucho en esto de saber la hora del corte y de los positivos en México? Es por la tabla diaria de los que se han puesto como positivos, a diferencia y con respecto al día anterior, porque así podemos saber si se está aumentando. Aquí dice 476. A la 1 y media, entonces ya podemos establecer en la hora del corte, 1 y media. Eso fue del día de ayer. Hoy veremos a qué hora hacen el corte. Tengan en cuenta que fueron 70 nuevos, solamente siguiendo la información oficial con respecto al día anterior, porque de 475 que está marcando la Secretaría de Salud, el día anterior era 405 según la Secretaría de Salud. Son 70 nuevos. Quiere decir que el día de ayer, el 25, fue el día con mayor número de positivos confirmados en 24 horas desde que se tiene registro de esta enfermedad, de esta pandemia en México. Ha superado y ha sido más del doble con respecto a los últimos 2 días. Eso es de que va hacia arriba. Eso no es algo que no se esperaba. Incluso en la Secretaría de Salud mencionaron que se está esperando que vaya hacia el alza y hasta llegue a un pico, pero ese pico todavía no lo llegamos nosotros. Vamos a saber cuándo sea el pico en el momento en que se detenga, empiece a estabilizarse y después vaya hacia abajo. Los números diarios de positivos que se tenga, eso es lo que va a determinar si va hacia arriba, si no se está controlando de cierta manera o se está detectando, o ya se está empezando a controlar, o incluso como en Wuhan, bajar y prácticamente ya controlar, pero todavía falta para eso. Mostraron también la tabla de las personas que han fallecido, en el cual ahora es el 17% de 6 personas que son mujeres y los demás que son el 83% son hombres.
Quiere decir que nada más una persona es mujer de los 6 que están fallecidos. En el cual esa es la tabla de los de las defunciones. Aquí lo estamos viendo. Esta información lo puse en Telegram para que lo tuvieran antes, previamente, para que ustedes lo pudieran analizar si quisieran. Aquí está el panorama nacional. Casos confirmados de los importados 352, asociados a importación 110, 13 son sin antecedentes de importación. Los asintomáticos, no, los comunitarios, los que son comunitarios, los contagiados de forma comunitaria son 13. El día anterior eran 5. Los 475 en total. De nuevo pusieron la tabla del día anterior, donde estaban haciendo la comparación de que México está muy abajo, los otros países muy arriba, donde les dije que esa tabla es muy confusa, porque deberían de poner la tabla sincronizando desde el primer día de cada país y cuando fue el pique de cada país, para compararla con México y estar más seguros de cómo va. Porque así, poniéndolo alejado de cómo fueron los países desde China, desde Estados Unidos, España, Italia, no se puede ver la diferencia con México. Porque México, así como estaban estos países que ya van hacia arriba en número de casos, por aquí. Por eso que yo siento que no deberían de poner esta tabla, que es inútil en este momento, a menos que lo sincronicen como debe de ser. También me mostraron que el IMSS tiene seguro, en este caso, para los trabajadores solamente del IMSS, en el cual, bueno, dice que son permisos especiales por contingencia, desde plataformas digitales de acceso remoto a los asegurados y patrones. Su objetivo es romper la cadena de transmisión, evitando la circulación de las personas con síntomas y la concentración en unidades de salud y oficinas bancarias, las que permitirán garantizar la prestación económica en situación de incapacidad temporal para el trabajo. Aquí lo que mencionaron es de que el IMSS va a dar incapacidad hasta por 14 días a trabajadores por el tema del COVID-19. Pero aquí no explicaron algo que después hicieron una pregunta y tuvieron que responder. Porque aquí estamos viendo ese acceso del permiso especial por el COVID. Dice que a los familiares de la persona en el cual tenga el COVID y por medio de incapacidad no tenga que asistir al trabajo, los familiares también se les van a dotar de cubrebocas, de gel antibacterial, de todas las medidas de prevención para que no se contagien porque va a estar en casa el paciente, el trabajador. Pero no mencionaron detalles como la pregunta que le hicieron de cuánto se le va a pagar, porque se le va a pagar la incapacidad hasta 14 días. La respuesta fue de que no es el 100% del salario, es el 60%, y aparte no se les va a pagar los 14 días de la incapacidad en este caso, sino 11. La única forma de pagar el 100%, no el 60%, es las personas que trabajan en el sector salud, porque dicen que eso sí será enfermedad contraída dentro del trabajo, porque es su trabajo en la medicina y estar atendiendo a los pacientes. Entonces solamente a los que son del sector salud se les da el 100%. Y para terminar, en este momento ya vimos que son 475 que marcaba. ¿Cuántos son en este momento? 525. 525 y todavía no hay actualización, porque esos 525 fue ayer antes de la medianoche. Ahora, como es medianoche y apenas está empezando este día, el día 26 de marzo, seguramente ahí es cuando van a estar confirmando, porque esta tabla se actualiza diariamente, a cada hora o prácticamente, porque los estados en México mandan la información, todos los estados de México mandan la información actualizada cuando hay un caso nuevo, cuando hay fallecidos también, y esos se van actualizando automáticamente poco a poco. De la medianoche a esta hora no han actualizado nada, tal vez por el horario,
Puede ser que hasta que sea, bueno, prácticamente desde este momento, en los siguientes minutos, va a estar variando y aumentando los casos positivos. Les voy a dar la información rápidamente. De esos, los 475 que decían desde el día de ayer, 180 son mujeres, 295 son hombres. Sigue siendo un porcentaje muy alto en hombres que les da el coronavirus aquí en México. Y no solo en México, sino en todo el mundo. 3 ya recuperados, 6 fallecidos. 82 están en la Ciudad de México, de los que son confirmados con el COVID-19. 57 en Nuevo León, 50 en Jalisco, 38 en el Estado de México, 38 en Puebla, 29 en Yucatán, 27 en Quintana Roo, 19 en Guanajuato, 19 en San Luis Potosí, 18 en Querétaro, 16 en Baja California, 12 en Tabasco, 12 en Aguascalientes, 12 en Coahuila, 11 en Michoacán, 8 en Sonora, 7 en Hidalgo, 7 en Guerrero, 7 en Oaxaca, 7 en Veracruz, 6 en Durango, 6 en Chihuahua, 6 en Tamaulipas, 5 en Baja California Sur, 5 en Nayarit, 4 en Morelos, 4 en Zacatecas, 4 en Chiapas, 4 en Sinaloa, 2 en Colima, 1 en Campeche, y recuerden que Tlaxcala era el único que no tenía ningún caso. Ya no es así. 1 en Tlaxcala. En todo México hay mínimo un caso del COVID-19. Ahora, hay información importante. ¿Se acuerdan de la información que les di anteriormente? Donde eran recomendaciones que se daban para el COVID-19, que eran recomendaciones que la Secretaría de Salud no daba o no informaba, y eran recomendaciones cuando salgas de casa, cuando entres de casa y cuando estás dentro de casa, que son estas de aquí: protocolos de salida de casa. Toda la información en el cual es adicional y mucho más ampliada que la Secretaría de Salud, ya que la Secretaría de Salud solamente dice: lávate las manos, el estornudo de etiqueta, usa gel antibacterial, pero no da más especificaciones de un completo protocolo de limpieza cuando estés por salir de tu casa, cuando llegues de fuera de tu casa hacia adentro de tu casa, y cuando estés adentro de tu casa, como lo que estamos viendo aquí. Todo esto ya les di la información anteriormente. Tengan en cuenta esto. Vean que es lo que les voy a mostrar adelante, vean que es el mismo que estamos viendo. Ese es el protocolo de entrada en casa. Mucho más definido, mucho más detallado para la protección sobre este virus. Pero ¿qué es lo que hicieron en la Secretaría de Salud? El día de ayer pusieron este tuit. Dice: este documento es falso. Infórmate sobre el coronavirus COVID-19 en fuentes oficiales. Y ponen exactamente el mismo. Protocolos al entrar en casa. Vean que es el mismo. Esto no es falso. La Secretaría de Salud lo clasifica como falso. Ellos son falsos. No pueden decir que esto es falso porque esto es real. Esto es a través de otros países que están dando esta recomendación. Solo porque la Secretaría de Salud no lo emitió, ni lo recomienda de esa manera, no pueden decir que esto es falso. Porque esto es un protocolo de limpieza profunda, en el cual te puede ayudar limpiando los lentes, limpiando el celular, cosa que ellos no dicen, pero debería de hacer, porque se ha visto que los objetos pueden tener el virus y pueden durar horas o hasta días. En metal puede durar hasta 72 horas. ¿La Secretaría de Salud te dice eso? No. Puede durar en el ambiente hasta 3 horas, como aerosol, como lo mencionan. ¿Te dice eso la Secretaría de Salud? No. Puede estar en los zapatos cuando entres, ya que saliste de tu casa. ¿Te dice eso la Secretaría de Salud? No. Por eso el protocolo de entrada y de salida y dentro de tu casa, con una manera más estricta, es mucho más informativo y mejor la prevención que estar contagiando a tu familia, estar contagiando a otras personas en caso de que de afuera traigas el virus. Y esto no es exagerado. No es exagerado
por la siguiente información que les voy a dar. Pero primero voy a terminar con lo de la Secretaría de Salud. Ellos lo ponen como falso, pero no es así. La información es correcta para una buena limpieza contra un virus, y sobre todo un virus desconocido. La Secretaría de Salud no tiene la verdad absoluta sobre un virus que apenas están analizando en laboratorio. Es un virus nuevo, como dijo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto no se debe de estar confiando de que es una gripilla, es una gripa que se te va a pasar. La mayoría de la gente se va a recuperar, así. ¿Por qué? ¿Por qué hacer el extremo de que no salgas de casa? Eso solamente afecta a la economía, y muchas empresas están así muy nerviosos porque tienen que pagar a los empleados y pues no van a ir a trabajar, los restaurantes están vacíos. Se trata de la salud. Y como ya contesté un comentario anteriormente, en Facebook sobre todo, el problema no es que te contagies o no. Tarde o temprano podrías contagiarte de esto porque estoy hasta en todas partes en el mundo. El problema no es ese. El problema no es que te mueras tampoco. Precisamente porque la mayoría se recupera. El problema es que tú seas el fuente de contagio. El problema es de que aunque lo tengas y no presentes síntomas, puedes contagiar. El problema es de que aunque a ti no te va a matar, puedes contagiar a alguien que sí puede matar. Y puede ser de tu familia, puede ser tus amigos. O a lo mejor no te importa la vida de nadie más. Y es por eso que egoístamente dices, eso a mí no me importa. A mí me voy a recuperar si es que me enfermo. O ni siquiera me voy a enfermar eso porque eso es falso. Esa forma de pensar hay muchos. Y no solo aquí en México, sino en todo el mundo. Se ha presentado en todo el mundo. Sin embargo, hablando de todo el mundo, hay una nota de Italia en el cual es real. Toda la información que les doy aquí es real. Esta información se acaba de compartir. Un hombre de 34 años falleció de COVID-19 en Italia y era deportista. ¿Qué significa esto? Que tiene buena salud, buena alimentación. Era una persona joven y aún así falleció del COVID-19. ¿Por qué es esto? Todavía se está investigando y analizando este caso. ¿Por qué fue? ¿Por qué murió si estaba en plena salud? Hacía ejercicio, era un deportista. ¿Por qué falleció desde el 11 de marzo hasta... Bueno, vamos a ver bien la nota. La nota es la siguiente. Preocupa muerte de deportista de 34 años en Italia por coronavirus. Era sano, no tenía ninguna enfermedad, tenía un físico intacto, era deportista y no fumaba. Dice el padre de Emanuele Renzi, quien murió el domingo pasado en Roma. Un joven italiano de 34 años, identificado como Emanuele Renzi, falleció por coronavirus el domingo en Cave, en Roma. Su caso ha generado gran alarma por tratarse de una persona que se preocupaba por desarrollar hábitos saludables, no fumaba y hacía deporte, y que no presentaba ninguna enfermedad previa. Como se recuerda, la Organización Mundial de la Salud indica que las personas mayores son las más vulnerables a ser afectadas con gravedad por el coronavirus. También aquellas que padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardíacas o diabetes. Era sano, no tenía ninguna enfermedad, tenía un físico intacto, era deportista y no fumaba, dice su padre, y sin encontrar una explicación alguna del fallecimiento. Según el médico italiano, se trata de una muerte a una edad bastante temprana y que ahora está destinada a cuestionar al mundo científico. Hasta el momento no se sabe exactamente qué circunstancias se pudo contagiar. Se sospecha que pudo ser en Barcelona, en España, donde estuvo del 6 al 8 de marzo. Mostró los primeros síntomas de fiebre el 11 de marzo. Por consejo de su médico fue trasladado el 16 en ambulancia y hospitalizado en el Policlínico de Tor Vergata, donde ingresó a cuidados intensivos. El pariente que declaró bajo el anonimato también tiene una hipótesis. Cree que Manuel murió porque llegó tarde al hospital. Los primeros síntomas fueron subestimados. Esta es información que no me la estoy inventando. La información está confirmada. Ustedes la pueden ver
y la buscan en internet. En este caso es información del Universal, y no solo en Universal, otros medios también lo están compartiendo y lo pueden ver. El Universal: preocupa muerte de deportista de 34 años en Italia por coronavirus. Eso tiene que ver con lo que acabo de decir de la Secretaría de Salud. Ellos no saben a qué nos estamos enfrentando. En todo el mundo no lo saben. Los científicos no lo saben. Esta enfermedad es nueva. Se está estudiando apenas. No hay una vacuna. A pesar de que se está estudiando la posibilidad de algunas, que algunas sí han dado resultados favorables. Pero sin embargo, ya hay varias cepas de la misma enfermedad del COVID-19. No varía mucho entre una y otra, pero se necesita una vacuna eficaz contra todas ellas. Esa es una enfermedad desconocida. Ahora entienden por qué el mundo actúa de esta manera. Ahora entienden por qué se recomienda que no salgas de tu casa. Pero aquí lo que preocupa son las recomendaciones de la Secretaría de Salud, en la cual solamente dice no uses cubrebocas a menos que estés enfermo, y en otros países, si estás sano, usa cubrebocas si quieres salir a la calle. Muy contradictorio. La Secretaría de Salud dice usa gel antibacterial, lávate las manos y no te toques la cara. Prácticamente esas son todas sus recomendaciones. Pero ¿cuáles son las recomendaciones en otros países? Sobre todo a los que ya les ha afectado el COVID-19 y ya están en un nivel alarmante en casos de todo tipo, no solo de positivos, sino también de personas que están falleciendo, y me refiero a Italia, que es hasta el momento el número 1 en ese tipo de casos. Recomiendan esto. Lo que la Secretaría de Salud piensa que es exagerado y que es falso, con un letrero grandote que dice que es falso, cuando esto te puede salvar la vida o puede en cierta manera evitar un porcentaje alto de que te contagies. Protocolos de salida en casa. Ya se los he mandado, está en Telegram como canal Tenshimex, lo pueden encontrar en Telegram. Toda esta información y lo pueden descargar, de mascotas, de salidas, de cómo peinarte, de cómo ir vestido, los pañuelos desechables, cómo tirarlos, cómo limpiarte, cómo agarrar o en este caso tratar de no tocar el dinero en efectivo. Todos esos protocolos que la Secretaría de Salud omite y que serían importantes que las personas se enteren y sepan, como los zapatos que pueden tener el virus, porque hay gente que escupe en la calle y ahí es donde puede estar el virus. Si lo pisas y esto entra a tu casa, puedes contaminar dentro de tu casa. Estos son los protocolos de entrada de casa. Este es el mismo. Lo que estamos viendo, es que dice que ese documento es falso. Y lo dice la Secretaría de Salud aquí en México. Entonces, son libres de creerle a quien quieran, de seguir los protocolos oficiales de México o los oficiales del resto del mundo. Nadie los va a obligar. Eso es cuestión personal, como se dice. Como lavar las patas, lavar las patas de las mascotas y lo sacas a pasear, la ropa meterla en plástico, meterla a lavar, cómo lavarte, también desinfectar los lentes, los celular, las llaves, todo lo que tengas y haya venido de afuera, las compras que tienes de afuera también desinfectarlas, cómo tirarlas en la basura, cómo estar dentro de tu casa, que preferible que cada quien tenga una cama, cada quien tenga un baño, en caso de que se pueda. Si no se puede, pues no, ya. Cada quien sus cubiertos, su toalla, los muebles y todo lo que toques con tus manos, el teclado, la pantalla, el monitor, la computadora, el sillón. Si fuiste de afuera, también tener una limpieza interna. Aún adentro de la casa, estar a una distancia con las personas que viven, lavar la ropa, ventilar el área, tener a la mano el teléfono de emergencias, en este caso, de si es que estás enfermo. Aquí en México lo que te recomiendan es, estás enfermo, tal vez tienes el COVID-19, no te vamos a hacer la prueba, mejor quédate en tu casa y no contagies a nadie más. Como el 80% o más es probabilidad de que te mejores, lo más probable es que te recuperes en 14 días. Esas son las recomendaciones, y es para no saturar los hospitales ni las camas, que pueden utilizarlo para las personas que son graves en realidad. Pero esto solamente significa algo. No van a hacer la prueba a la mayoría de los que presenten los síntomas aquí en México. No lo van a comprobar. La mayoría no lo puede pagar.
2,000, 3,000, hasta 16,000 pesos las pruebas en lugares privados. Hay de todos precios, pero bastante caros, que no todos pueden cubrirlo. No, no el seguro lo cubre todo aquí en México. La mayoría a lo mejor lo va a tener y va a sobrevivir, pero algunos no. Pero pueden contagiar a otros. O sea, va a ser esto una cadena bastante incontrolable. No solo aquí en México, sino en todo el mundo. Por todo lo que estamos viendo diario. Y esa es la realidad de la información actual. Eso es lo que presenta la Secretaría de Salud como falso. También decían que no, que siempre han estado en contra los de la Secretaría de Salud con las recomendaciones que ellos mismos ponen y el gobierno no pone el ejemplo. O ellos mismos dicen, pero la OMS les contradice. Porque ellos decían fase 1 y la OMS decía están en fase 2 México. Al final no tuvieron de otra más que al día siguiente sí estábamos en fase 2. El mundo sabe y la Secretaría de Salud en México quiere saber anticipadamente diciendo desde enero, desde principios de enero sabíamos. No es cierto, eso es falso. La Secretaría de Salud no sabía nada y no estableció ni siquiera un plan hasta hace pocas semanas. Y no se han adelantado de la fase 1 a la fase 2 antes de que fuera la fase 2, porque apenas todas las medidas que se han implementado fue este mismo lunes 23 de marzo. Dijeron que el 20 se iban a suspender actividades, sobre todo en las escuelas, pero no fue el 20, fue hasta el 23, porque el 20 se atravesó fin de semana y es cuando les dije, el virus también toma vacaciones entonces, ¿no? Toma su fin de semana, no va a contagiar a nadie ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, hasta el lunes sí. Entonces el lunes, oficialmente, se cierran los cines, se cierran los gimnasios, se cierran los zoológicos, se cierran la mayoría de los lugares que hay mucha gente, que se junta mucha gente. Eventos deportivos, conciertos, demás, ¿no? Bueno, los conciertos desde antes. Algunos, sin hablar del Vive Latino, que el gobierno insistió en que se realizara por cuestiones económicas. Ayer, Claudia Sheinbaum informó de que aquí en México los funcionarios, la mayoría, menos los esenciales, van a dejar de trabajar el día de hoy, 26 de marzo. Quiere decir que los que no van a dejar de trabajar son los encargados de la energía eléctrica, de la movilidad en cierta manera, el estar en el agua, todo lo que son esenciales. Pero la mayoría que no tienen que ir a trabajar. Todos los funcionarios. Y así cada día hay algo nuevo, aquí en México solamente. Pero prácticamente es lo que hay de nuevo, solo con México. Hay más información. Vamos a ver, aquí hay más información sobre este tema. Digo que puede haber muchísimo más, pero no solo le voy a dar algo de la información que se está actualizando en este momento. Seguimos al pendiente con los casos positivos diarios para saber cuántos están aumentando diariamente, de los que sí se hacen pruebas y de los que oficialmente pues sí se está tomando en cuenta, ¿no? Aquí en México. La siguiente información es la siguiente. Coronavirus llega a San Lázaro. Primer diputado con COVID-19 en México. Es el caso del primer diputado con el COVID-19 aquí en México. Ya lo habíamos visto en otros países que también se había presentado algo similar. Solo que aquí en México veíamos que no se cuidaban o lo tomaban a la ligera. Pues prácticamente era cuestión de tiempo. Gatell dijo que el presidente tiene fuerza moral y que no es una fuente de contagio, que no era necesario que se hiciera la prueba si no quiere, ¿no? No lo pueden obligar. Y es cosa del presidente que no quería, pero pues dice, pero si Gatell me dice que me la haga, me la hago, ¿no? Y incluso Gatell dijo, es preferible que el presidente se enferme de coronavirus porque después se recuperaría y tendría inmunidad. Eso de la inmunidad no está comprobado aún. Porque hay personas que han han sido dados de alta después de tener el COVID-19 y se han vuelto a contagiar, no presentan inmunidad, vuelven a contagiarse 3 veces, hay casos de 3 veces. Y eso que apenas comienza hace unos meses el virus, como para saber su comportamiento y a quién afecta y a quién no, quién presenta la supuesta inmunidad de quién no. Así que la irresponsabilidad de Gatell a decir el presidente que se contagia sería preferible, son las palabras que él dijo. Porque tendría inmunidad al COVID-19 por su fuerza moral.
Ten en cuenta que ahora ya vi, porque les digo que yo no me encargo de estar investigando ni hablando de política, a mí no me interesa. A mí se hubiera ganado cualquiera que no hubiera sido López Obrador y haga algo mal, también aquí lo presentaría. Yo no le voy a ningún partido, a ningún candidato, ni precandidato futuro, ni nadie. Aquí lo que he visto es de que el presidente tiene 66 años, tiene hipertensión, tiene los síntomas que se supone son los de mayor riesgo. Entonces, si se contagia a López Obrador, es muy probable que no presente inmunidad y que no sobreviva al COVID-19. Y por eso su falta de interés de cuidarse. Mucha gente que lo sigue creía que esto era falso, que no era tan grave, si es que sí existía el virus, por su falta por su responsabilidad, por su falta de imagen como ejemplo a la gente. Como no era buen ejemplo, la gente por eso se peleaba con otros canales. Ahora me pregunto dónde están los chairos, porque antes comentaban y decían, no, es que tú eres de la oposición y que no sé qué. ¿Dónde están? Ya no hay ningún comentario. ¿A poco sí se fueron? Porque son los que les encanta estar molestando este tipo de videos de diferentes canales. Todos los días, uno tras otro. Aunque no sea del tema, ahí siguen molestando. Y ahora ya no están. Qué raro. ¿Por qué será? Porque ahora el presidente ya ordenó cerrar varias cosas. Porque ahora él dice que ya no va a dar ni besos ni abrazos. Y lo dijo así, literalmente. Fue lo que dijo. Ya no va a dar ni besos ni abrazos, aunque él quisiera. Ahora sí lo está tomando en serio. Entre comillas en serio, porque todavía le falta mucho. Ya no comentan. ¿Por qué? ¿Ya se dieron cuenta? No, ¿verdad? Lo digo porque a veces no. A veces habrá los tercos que jamás van a admitir que se equivocaron y van a seguir atacando o defendiendo lo indefendible. Pero como siempre hay de todo. El tema del coronavirus que llega a San Lázaro y el primer diputado con COVID-19 es José Alcibiades García. Es el primer diputado federal con COVID-19. Este miércoles, o sea, el día de ayer, se registró el primer diputado federal que da positivo al coronavirus. Se trata del diputado de Baja California del Movimiento Ciudadano, Jorge Alcibiades García Lara. Participó en las sesiones del 10 y el 12 de marzo. En distintas ocasiones, el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, había exigido el cese de sesiones justamente por el peligro de un contagio. El grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano en San Lázaro confirmó el positivo del legislador baja californiano e informó que el legislador actuó de manera responsable al no acudir a las sesiones ordinarias el miércoles 18 y el jueves 19 de marzo, debido a que presentaba síntomas de fiebre. Sin embargo, se hizo un llamado a las y los legisladores, así como a grupos de trabajo que coincidieron en reuniones de trabajo con el diputado los días martes 10 y jueves 12 de marzo, a apegarse a los protocolos médicos de previsión, cuidado y seguimiento que correspondan. Al momento, el diputado se encuentra debidamente atendido en su domicilio en la Ciudad de México. El grupo parlamentario de diputadas y diputados ciudadanos manifestamos nuestra solidaridad y apoyo para su pronta recuperación. Es la información que da el Universal del primer diputado en México con COVID-19. Y las sesiones del 10 y 12 de marzo, quienes hayan estado cerca de él, y si en estos momentos presentan síntomas, recuerden que son como 2 semanas. Y en estas fechas, estamos a 26 de marzo, ya son esas 2 semanas. Si presentan síntomas, se hagan la prueba, vayan al médico o en ese caso, aíslense dentro de su casa porque probablemente tengan el COVID-19 en México. Esa sería la información hasta este momento. Con los casos de los fallecidos en México, que son 6, 3 están en la Ciudad de México, 1 en Durango, 1 en San Luis Potosí y 1 en Jalisco. Ten en cuenta que mencioné otro mexicano en Perú, que falleció allá en Perú del COVID-19. No lo están contemplando aquí, como lo había pensado, de que aquí no lo van a contemplar ni él ni ningún otro mexicano que esté en otra parte del mundo y haya dado positivo o haya fallecido, pero sigue siendo mexicano, en el cual, por eso les decía, los números en un momento van a ser irrelevantes, en cierta manera, en exactitud, porque no vamos a saber exactamente quiénes fueron, dónde fueron,
¿Por qué fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fueron las circunstancias? Por el número que puede ser grande. Ahora, el número que tenemos hasta este momento de 525 es un número que en las próximas horas va a aumentar y que va a llegar un momento en que va a rebasar 100 en un solo día. Hasta el momento 525, el conteo en este preciso momento. De los 475 que informaron el día de ayer, al momento serían 50 más. Todavía faltan unas horas para el corte. Puede ser que se presenten más de 70, que fue con respecto al día anterior, superándolo. Pero eso lo sabremos día a día. A la hora que hagan el corte el día de hoy, probablemente si lo hagan a la 1, vimos que fue a la 1:30 aproximadamente los 475, marcaba 476 a la 1:31 de la tarde, o a la 1:30 prácticamente. Entonces quiere decir que a la 1:30 hicieron el corte. Vamos a estar al pendientes desde este momento hasta que sea esa hora, confirmarlo cuando sea las 7 de la noche, a ver qué números dan, y ver si efectivamente a las 13 horas, o alrededor de esa hora, hacen el corte para dar el informe. Porque cuando dieron el número 405 eran 422 a la 1 de la tarde. Por eso era la duda de, hicieron el corte entonces al mediodía, 11 de la mañana, 10 de la mañana, ¿a qué hora? Pero ahora podemos saberlo gracias a la transmisión en vivo, donde podemos ver el horario, cuando sea a las 7 de la noche, ver a qué hora hicieron el corte. Y ahora sí saber si efectivamente hacen el corte a la hora que debe de ser, y los casos que se presentan oficialmente no se desfasa por la hora del corte que hagan ellos. Esa sería la información hasta el momento, el tema del COVID-19. Sin embargo, nos ha tomado hasta este momento 42 minutos y hay muchísima información adicional. Mucha. Pero aquí les doy el resumen de los números en el mundo. Algunos casos tal vez del extranjero, pero no puedo abarcar de todo el mundo. Los de México más, con lo de la Secretaría de Salud, lo que mencionan, los nuevos protocolos o nueva información que dan al día, y también los números de casos confirmados que estamos viendo detalladamente para saber cuántos hay diariamente. Eso será la información, gracias por ver el video. Más adelante con más información aquí en el canal de Tenchi Max.